Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos todos aquí a su transmisión, este streaming que estamos retomando aquí en el canal En Nombre del Rey. Muchas gracias por ingresar, muchas gracias por estar aquí, realmente nos ayuda mucho que reaccione, nos ayuda mucho que comparta estos streams, que comparte este contenido, es de bendición para nuestra vida y espero que también sea de bendición para la suya. Bueno, estamos en una de las secciones del canal, en la sección Hablemos de. Yo creo que han visto muchos videos de estos que hemos subido. Hablemos de, es un canal precisamente para que podamos hablar de distintos temas, diferentes cosas que veo por ahí que salen en internet. Y esta noche no es la excepción. Esta noche es algo parecido, algo que hemos visto mucho. Esto que vamos a hablar no es tanto como una teoría conspirativa, no es algo que nosotros digamos, bueno, puede llegar a pasar, puede ser que no. Yo en mi consideración creo que es algo que estamos viviendo, yo creo que es algo que estamos pues realmente pues padeciendo, ¿no? En todo lo que es nuestra vida, las noticias y todo eso. ¿De qué va a tratar Hablemos de? Pues del proyecto Blue Beam. Blue Beam es un proyecto que se supone, no tenemos una fuente oficial, no tenemos una fuente segura, eso sí se los puedo tener por sentado, que no es algo que ya salió en las noticias, nació en algún medio informativo real o fidedigno, pero me llama la atención ese tipo de teorías conspirativas, porque realmente considero yo que son de tomarse en cuenta. Porque cuando una teoría conspirativa es muy sonada, es muy mencionada, pues puede ser que sea solamente emotividad, que sea solamente pues ese sentido de pertenencia en una noticia, ese amarillismo, esas ganas de querer ser escuchados y les da mucha divulgación. Pero este no es el caso de esta noticia. ¿Por qué? Porque no se menciona mucho, no se menciona en muchos medios, no se está mencionando en muchos lugares. Entonces yo pienso, ¿verdad? No es que sea real, pero considero que puede llegar a ser verdad. Entonces, para muchos los que se preguntan qué es el proyecto Blue Beam o qué es esto de qué vamos a hablar, pues es lo siguiente. Vamos a poner un video aquí precisamente proyectarlo aquí en el canal para que ustedes puedan verlo, para que ustedes puedan entender más o menos de qué está tratando, de lo que vamos a hablar. Son dos videos que yo quisiera que viéramos. Precisamente uno trata de el proyecto como tal, pero otro es más como de qué es, de qué planes tienen. El segundo video que vamos a ver es de algo parecido a lo que vamos a hablar, pero el cuarto video es una reacción que quiero hacer, precisamente un hermano que sube igual manera contenido, pero vamos a ir dando nuestra opinión conforme vaya pasando ese video. Vale, pues, entonces vamos con el primer video, vamos a escucharlo, vamos a verlo, a ver qué tal. A ver, aquí está, vamos a reproducirlo, me pongo para acá para que podamos verlo juntos. El proyecto Blue Beam marca el comienzo del control total de la población. Este siniestro proyecto tiene como objetivo simular una falsa invasión extraterrestre a gran escala en todo el mundo, con ovnis visibles en el cielo, e introducir un dios falso para salvar a la humanidad de esta supuesta invasión. Se proyectarán imágenes masivas en el cielo que simularán apariciones religiosas o eventos apocalípticos. Utilizarán tecnologías de control mental, como señales de microondas, para influir en el pensamiento y el comportamiento de las personas. El gobierno usará tecnologías para simular terremotos y desastres naturales. Se crearán apariciones masivas de ovnis para generar pánico y una sensación de amenaza extraterrestre. Pero ¿cuál es el fin de todo esto? El fin sería eliminar todas las religiones existentes y establecer una única fe unificada para ejercer control absoluto sobre la población a través del miedo. Crearán el caos total y nos darán la solución. Cuéntame tu opinión sobre esto y recuerda que si algún día los extraterrestres nos invaden, no les creas. Wow. Me gusta mucho el video, pues muchos dirán, es un video de TikTok, pero déjenme decirles que esto me llama mucho la atención. En Apocalipsis vienen muchas señales, ¿no? Del fin de los tiempos, muchas cuestiones escatológicas que nosotros podemos llegar a tomar en cuenta en el libro de Apocalipsis. Muchas veces
sí, la mayoría de las personas van a decir, bueno, esto es un ejemplo, esto es algo que se platicó en esa época, no es así, es una interpretación espiritual y todo eso. Y yo puedo creer esa parte, ¿no? Que es una situación espiritual, que es una situación que nosotros pues no entendemos como tal, ¿no? Porque pues en su época el libro de Apocalipsis se escribió en pues situaciones muy diferentes a la que nosotros conocemos. Para que en su época no se atentara precisamente contra el César, contra todo lo que estaba haciendo el movimiento cristiano en ese tiempo, pues ellos no podían extender la palabra del Señor así tal cual, ¿verdad? Tenían que usarlo a través de claves, tenían que usarlo a través de parábolas, tenían que usarlo a través de ejemplos. Entonces para nosotros las cartas o los evangelios que se escribieron en esas situaciones, pues es de mucho contenido enriquecedor. Pero para los romanos de su época, o sea, estoy hablando del año, me parece que es 40, 50, pues realmente no significaba nada. Era como de, estos cuates están locos, pues bueno, dejemos que manden sus tonterías, no nos afecta tanto. Entonces eso pasó con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis tiene demasiados misterios y simbolismos que yo creo que tal vez nunca vamos a poder entender hasta que el Señor venga y nos revele totalmente lo que quiso enseñar. Pero precisamente para eso existen diferentes fuentes como la teología, la escatología y toda esta clase de estudios. Entonces, en una de esas cosas precisamente menciona eso, que pues al último la marca del 666 pues es el número de la bestia, ¿no? Pero ¿por qué 666, no? Muchos dicen y tienen la teoría que pues representa a 3 hombres: el régimen religioso, el líder del régimen económico y el líder del régimen político. Si se dan cuenta, estas 3 cosas pues son lo que maneja el mundo totalmente. O sea, no hay otra cosa que maneje el mundo como la economía, después como la política y por último como la religión. Esto es realmente poderosísimo quien tenga la facultad de manejar las 3 cosas en una sola. Hay vean una película que se llama El libro de los secretos, que precisamente es una película post-apocalíptica donde trata de un hombre que va buscando un lugar donde va a poder otorgar o poder volver a reimprimir la Biblia. En la película no se menciona, ¿no?, que sea la Biblia, pero precisamente es este libro. Entonces hay un hombre, un cacique, un líder ahí de una región de las ciudades que precisamente se dedica y quiere encontrar este libro. ¿Por qué lo dice? Si yo tengo esto en mis manos, puedo manejar masas, puedo manejar a todas las personas que yo quiera. Y esto es real. Las personas que tengan la palabra de Dios pueden manipular a cualquier persona. Eso es real. ¿Por qué? Porque está jugando a través de su fe, a través de su esperanza, a través de lo que ellos confían. Entonces, esto es algo bastante que tenemos que tener cuidado. Ahora bien, en la cuestión política, pues meramente nosotros estamos regidos de leyes, regidos de cosas que nosotros pues manejamos en esta vida, normas, obligaciones y demás. Entonces, el que tenga el dominio de esto, pues muy fácilmente pues podría tomar control de todo esto. Hace unos años, me parece que era en el sexenio de Peña Nieto, creo que sí, o de Calderón, no recuerdo bien, pero se quiso hacer ¿cómo se puede decir? Una regulación para las iglesias, para todo lo que tenga que ver con organizaciones religiosas. Hace poco, menos de un año, también se volvió a presentar eso. También se puso en la mesa de los diputados, de los senadores, pues todo lo que tenga que ver con organizaciones religiosas. Incluso la candidata de aquí de México, llamada Xóchitl Gálvez, pues se destaca según por ser una persona que apoya mucho a la cuestión evangélica, a las cuestiones religiosas y todo eso, que pues meramente la política pues siempre lo va a manejar todo a su conveniencia. Si tú ganas a los líderes pastorales de una región o de un estado, pues vas a ganar también a sus predecesores, o sea, a su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos lo van a convencer, ellos van a abogar y shala. Entonces, y ya por último, hablar de la economía, pues estamos hablando de lo que mueve básicamente al mundo. Entonces, por eso el Señor Jesucristo nos enseña que no vivamos afanados por las cosas de este mundo, sino que pongamos nuestra mirada puestas en las cosas del cielo. Ahora bien,
Esto que mencioné en el video sí me llama bastante la atención, porque que se junte una sola religión, una sola economía, un solo orden, por así decirlo, en el mundo, pues no es descabellado para el propósito del enemigo. ¿Por qué? Porque al tener una sola cosa ya no está fragmentado en diferentes partes, sino sería más fácil dominar a una sola masa, a una sola religión, a un solo propósito. Entonces, si el proyecto Book Leader se trata de proyectar cosas en el cielo, de avistamientos, de infundir miedo, esto realmente puede afectar a muchas personas que dudan de su fe, que dudan de las cosas que Dios ha mostrado en su palabra. ¿Por qué? Meramente, vemos que hoy en día las iglesias pues ricas, las iglesias multimillonarias, las iglesias de la prosperidad, pues son pastores, hombres comunes y corrientes que manifiestan según poder de Dios, pero que realmente solamente lo hacen para chantajear masas, para dominar masas, para tenerlas bajo su dominio. Y eso que estamos hablando de una persona física, de una persona pues de carne y hueso común entre nosotros, ¿no? Ahora imagínate si es algo más allá que nosotros podemos ver o más allá de nuestro entendimiento, ¿no? También podría ser algo que nosotros jamás hemos visto y pues meramente infundir miedo es la respuesta del enemigo, porque la primera palabra o una de las primeras cosas que le dice el Señor Jesucristo a sus discípulos cuando resucita es: paz a vosotros. Hemos leído ese texto, ¿no? Cuando el Señor resucita y que no lo reconocen y después de repente están los discípulos reunidos esperando y discutiendo si había resucitado o no, llega en medio de ellos y dice el Señor Jesucristo: paz a vosotros. Entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento humano es la paz que nos proporciona Cristo. Entonces esa paz la tenemos por su sacrificio, esa paz la tenemos por su resurrección. Entonces meramente el infundir temor de cualquier tipo, sea por amenaza, sea por ideología, sea por chantaje, sea por cualquier motivo, es un motivo precisamente de amedrentamiento y que va en contra totalmente de la voluntad de Dios, porque Dios nos llamó a tener paz. Ahora bien, vamos a ver el segundo video. Aquí lo tenemos. Vamos a reproducirlo. También es video. El proyecto Bluebeam, una teoría conspirativa que involucra un plan elaborado por gobiernos y organizaciones poderosas para establecer un nuevo orden mundial, a través de engaños masivos utilizando tecnologías avanzadas. Ok, eso me llama mucho la atención. Y un nuevo orden mundial. Hoy se supone que tenemos un orden. Hoy se supone que tenemos pues meramente un gobierno con fallas y demasiadas. O sea, no están los gobiernos bien, no hay nada de los gobiernos que se pueda rescatar, pero por lo menos hay diversidad de opiniones. Por lo menos hoy en día se supone, entre comillas, que te respetan tu opinión. Estamos según en la época de mayor libertad de expresión, pero es cuando más nos censuran, ¿no? Eso es curioso, como lo progre pues solamente funciona bajo su conveniencia, no bajo la conveniencia de los demás. Entonces vemos esto y me llama mucho la atención, porque algo que entre a un nuevo orden se supone que es una renovación, pero recordemos que el Señor ya nos ha dado cosas nuevas, las buenas nuevas que es el Evangelio. Entonces como que hay una competencia, ¿se dan cuenta? O sea, como que el mundo te ofrece un nuevo orden mundial, nuevas mejoras, nuevas cosas, que vamos a hablar pronto precisamente de la Agenda 2030. Y eso pues parece conspiración, pero no lo es. O sea, ya está presente, ya está en movimiento en casi todos los países, no solamente de Latinoamérica, sino también de Europa. Y me parece también que de Asia y otros países pues que están asociados a la ONU. Entonces esto me parece curioso, porque el mundo quiere competir con su nuevo orden mundial, o sea, cosas nuevas que pueden pasar y beneficiar al ser humano, pero el Evangelio son las buenas nuevas de salvación, que precisamente te quitan y te desarraigan de lo terrenal para que tú puedas conocer lo espiritual. Pero bueno, vamos a seguir viendo el video. Consta de 4 etapas. Primera etapa: destruir el conocimiento arqueológico y científico mediante desastres naturales fabricados, haciendo que las antiguas creencias se tambaleen. Perfecto. Esto me llama mucho la atención, la primera parte de lo que dice, porque si tú destruyes la historia, si tú destruyes algo que en el pasado básicamente fue importante, estás inundando a la gente de ignorancia. Dice un dicho: el que no conoce su pasado, tarde o temprano vuelve a repetirlo. Y eso es real.
Y por eso muchas veces los países, las personas, la política no avanza, porque no aprende de sus errores. Y nosotros como personas, ¿no? Hemos caído una y otra vez, tal vez en los mismos errores, mismos pecados, mismas elocuencias, pero como no aprendemos de eso, pues lo volvemos a repetir. Y esto es muy importante porque si quitamos todo rastro histórico de Jesucristo, todo rastro histórico de lo que pasó, humanamente, déjenme decirlo, humanamente es posible. Si yo lo pienso así, o sea, no estoy diciendo que eso sea la verdad. O sea, yo pienso que humanamente es posible. No se ha hecho y no se ha logrado porque Dios no ha querido que se haga. Porque Dios ha querido que haya un rastro precisamente del Señor Jesucristo, que haya un rastro precisamente de nuestro Señor que vino, que nació, que vivió, murió y resucitó. Esa es la prueba fehaciente. ¿Queremos algo comprobable? Lean el caso de Cristo, de Liv Strobel. Es la manifestación, o sea, no se puede ocultar la verdad. Pero vamos a suponer, esa es la palabra adecuada. Vamos a suponer que sí se puede borrar. Vamos a suponer que sí se puede arrancar históricamente, geográficamente, pues todo lo que pasó Jesucristo. Pues hoy son datos históricos limitados que tenemos de él. Sinceramente, o sea, vamos a ver a la historia, parece que es Irineo de León que lo mencionó históricamente, 2-3 personajes más, pero básicamente son limitados. Entonces, por eso nosotros, a través de la palabra de Dios, vivimos a través de la fe, no por evidencias, no por vista, no por lo que sea comprobable, sino por que nosotros tenemos la fe de que el Señor vino, nació, vivió, murió y resucitó y que viene pronto, que viene por su iglesia. Y incluso ver estas teorías es una muestra muy clara de que los tiempos se están cumpliendo y de que se están por cumplir. Segunda etapa, un espectáculo espacial. Hologramas de dioses y extraterrestres en el cielo para unificar a la humanidad bajo una nueva religión. Tercera etapa, comunicación telepática. Bueno, creo que no lo puedo regresar. No puedo. Pero bueno, la segunda vemos que es algo muy importante. Hoy en día las manifestaciones, pues, de imágenes que se mueven, que lloran y todo eso, yo creo que vienen de años. O sea, yo creo que precisamente desde la época de los españoles, pues se supone que hubo una manifestación, ¿no? De la Virgen María o de la Virgen de Guadalupe aquí en México a través de Juan Diego, que no hay ningún dato histórico de eso, pero bueno, vamos a suponer que eso pasó. Pues hay muchas evidencias, pero hoy en día con toda la tecnología que hay, con todas las cuestiones que existen, pues no ha tenido una muestra Full HD, ¿no? Como comúnmente se dice. Y eso lo escuché en un video y que dice, oye, sí es cierto, ¿por qué las cosas que pasan sobrenaturales, por qué los fantasmas, por qué todo ese tipo de cosas siempre las graban con el peor celular y con la peor cámara que existe? Y eso es real, ¿no? O sea, muchas veces pones en tela de juicio cualquier cosa que tú ves porque pues se ve mal, no tiene buena calidad y shala. Entonces, ¿cómo vas a creer eso, no? O sea, como si estoy viendo que la calidad es pésima, pues no lo creo. Pero ahora imagínense que todo esté en Full HD, que todo esté adecuadamente a nuestra tecnología o a lo que nosotros estamos viviendo o pidiendo, pues yo creo que sí sería algo de llamar la atención, ¿no? Entonces, precisamente, yo creo que esto es de tener cuidado, porque toda manifestación de otro Dios, de otro ser, pues realmente yo creo que no es de Dios, o sea, no es del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, ¿no? Lo hemos leído muchas veces y es algo que, pues, a veces hasta ya lo sabemos. No te harás imagen de lo que está arriba o abajo de la tierra, o sea, no te hagas imagen de nada. ¿Por qué? Porque, como se los voy a reiterar, no estamos por imágenes, no estamos por vista y no estamos por las cosas que podemos comprobar, estamos por fe en esta vida. Ondas de baja frecuencia para transmitir mensajes directamente a nuestras mentes. Y finalmente, una falsa invasión. Esto me llama mucho la atención de la mente, ¿no? Muchos dicen que el enemigo, Satanás, el diablo, como lo queramos llamar, que el Señor lo reprenda, que tiene el acceso a nuestra mente, que tiene el acceso, que tiene la oportunidad de leer nuestros pensamientos, lo que nosotros pues anhelamos, queremos, pensamos. No,
lo que él se da cuenta es lo que nosotros anhelamos y lo que nosotros queremos pues demostrar y lo que nosotros queremos anhelar y lo que a veces nosotros ambicionamos, pero que de eso a que él sepa lo que pensamos, no, son dos cosas muy distintas y son dos cosas que tenemos que tener bien porcentuado y bien firme de que el enemigo no conoce nuestros pensamientos. El único que conoce nuestros pensamientos es Dios. Es nuestro Señor, a través del Espíritu Santo hoy en día, simplemente por el hecho de ser nuestro Creador, simplemente por el hecho de ser Dios, que está en todas partes. Y cuando se refiere a todas partes, no solamente se refiere en el ámbito físico, ¿no?, que ahí es donde manifestamos la omnipotencia de Dios, sino que también en el saber y en el sentir, que es la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe. O sea, si Dios sabe todas las ciencias del mundo, ¿cómo no va a saber nuestro pensamiento? O sea, ¿cómo no va a saber lo que nosotros ambicionamos y pecamos? Entonces, el hecho de que nosotros queramos comunicarnos telepáticamente, de ondas de baja frecuencia, alta o lo que sea, es una tentativa de querer ser Dios, porque nosotros queremos entrar a terrenos metafísicos que no nos corresponden y que no entendemos. La verdad, por eso el evangelio debe ser simple y debe ser con frutos espirituales, porque si nos metemos a indagar más en la metafísica y eso que pues realmente no beneficia en nada al evangelio, pues vamos a terminar muy confundidos y vamos a terminar queriendo pensar o queriendo imaginar que todo esto es un revolvedero de cosas físicas con cosas terrenales, con cosas espirituales. Entonces es muy complicado. Pero sí, el hecho de querer saber los pensamientos de los demás es un hecho de que nosotros queremos jugarle a ser Dios, porque en parte sería una violación a la privacidad, ¿no? O sea, yo lo pienso así. Yo no me veo espiando los pensamientos de alguien más. La primera me daría pena y la segunda me daría mucho morbo, la verdad, de querer escuchar quién piensa algo, quién piensa cosas así. Pero la tercera, y que pocas veces nosotros podemos entender y comprender, es que si nosotros pues escuchamos y entendemos los pensamientos de los demás, pues también nos entristeceríamos mucho, porque a veces lo que piensan los demás de nosotros pues no nos cae bien o no estamos en la madurez para poder aceptarlo. Ahora bien, si se trata de comunicarse por la cuestión telepática, o sea, tenemos una boca, o sea, tenemos labios, tenemos palabras, o sea, y yo creo que Dios se esmeró tanto, y verdad, no tanto en el sentido de que no tenga la capacidad, sino lo pensó tanto y nos consideró con tanto amor en darnos unos labios, en darnos unos dientes, en darnos una lengua, en darnos un paladar para que podamos fonetizar bien, pronunciar bien. Nos dio un cerebro para que tengamos la capacidad de conjugar palabras, para que a últimas digamos, no me interesa eso, yo quiero comunicarme pues vía telepáticamente, ¿no? O sea, les comento, son cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Alienígena, sembrando el pánico y justificando un gobierno mundial autoritario. Perdón, me eché un cafecito. Entonces, vemos el video, ahí está lo mencionado. Es algo que me llena de curiosidad. Yo creo que todo esto tiene en parte verdad y en parte mentira. Se los voy a reiterar, podríamos tomarlo como si fuera una teoría conspirativa, pero a última, si lo pensamos bien, no lo es. Es conveniente. Y ahorita lo vamos a escuchar por qué.